sí, cuando arrancamos, a veces nos equivocamos en el inicio, pero a veces también nos equivocamos cuando estamos caminando. Entonces, sí, te vas a equivocar, esa es parte. ¿Y qué pasa cuando nos dicen sí, te vas a equivocar? Muchas veces no nos gusta que nos digan nos vamos a equivocar. Esto es algo que definitivamente nos mueve, nos duele, nos afecta algo muy importante en nosotros, que es el ego. Miren, cuando comenzamos a hablar de este tema, y yo le dije a Carlos, a la persona con la que trabajo todo mi tema publicitario, y armamos estrategia para cada cosa que vamos a compartir con ustedes, me decía, Giovanna, es que es duro cuando nos dicen que nos vamos a equivocar. Yo les decía, pero es que eso es lo normal en la vida. El que nosotros cometamos errores es la evidencia, como les decía en la invitación, de que lo estamos intentando. Esa es nuestra realidad. Y por eso este es el tema del día de hoy. Y es un tema que tenemos que abordar desde el corazón, pero también desde nuestra cabeza. Y es bien importante. Esta mañana, cuando estaba alistándome para preparar, yo sentía que algo le faltaba al tema y escuchaba el devocional de esta mañana que manda mi pastor. Y él decía que uno de los temas más críticos que tenemos los seres humanos es que nos dejamos llevar por el corazón. Cuando le decimos escucha tu corazón, el corazón es engañoso. Y ahí cometemos muchos errores. Y vamos a hablar un poquito de todos estos factores que nos llevan a cometer una equivocación y cómo podemos salir victoriosos de las equivocaciones. Venimos hablando del buscando el equilibrio, hablamos de caminar y hoy vamos a hablar de sí. Te vas a equivocar, es parte del proceso. ¿Y qué pasa cuando yo digo sí, te vas a equivocar? ¿Eso hacia dónde nos mueve? Eso nos genera, nos saca de la posición de confort, nos lleva hacia otro lado, nos lleva hacia algo muy fuerte y es algo emocional, nos lleva hacia algo que nos confronta y ahí aparece ese enemigo rojo que tenemos ahí enfrente que se llama el ego. Ese es el primero que aparece cuando yo te digo sí, te vas a equivocar. Automáticamente a mí algo sucede en mi estómago, algo sucede en mi cuerpo, no me gusta, me incomodo, la espalda me molesta. ¿Por qué? Porque no nos gusta que nos digan eso, porque nos duele, porque hay algo muy importante y es que entramos en negación. Y ahorita vamos a ver un poco por qué entramos en negación cuando nos dicen sí, te vas a equivocar, porque también argumentamos, aparecen todas nuestras victorias pasadas y aparece toda nuestra historial de sabiduría por la cual no me puedo equivocar, porque es que yo soy y como yo soy y yo he sido, entonces, ¿cómo se te ocurre que yo me voy a equivocar? Yo tengo todo cubierto. Eso es una de las variables que tenemos y de los engaños que tenemos. Entonces, cuando nos dicen, sí, te vas a equivocar, eso definitivamente es un choque en nuestra vida, pero entendamos que la equivocación, el equivocarse es parte del inicio. Muchas veces cuando vamos a arrancar a caminar, arrancamos de la forma incorrecta, arrancamos con errores, arrancamos sin planeación, sin tener en cuenta las variables y arrancamos por emoción, arrancamos siguiendo al corazón y nos podemos equivocar. Pero también pasa que nos podemos equivocar cuando ya vamos en el camino. Y en ambas situaciones duele y en ambas situaciones incomoda. Entonces es importante que tengamos en cuenta ese punto, esa variable de esa equivocación. Pero analicemos un poquito qué dice que es la equivocación. La equivocación nos pone esa carita, que es esa carita triste que tenemos ahí. Dice, tomar una decisión errónea, considerar algo de manera incorrecta, desacertar. Definitivamente equivocarse es parte de la vida. Es la evidencia de que lo intentamos, es el insumo de las lecciones aprendidas. Aquí resumo un poquito lo que vamos a ver el día de hoy.
es parte de nuestra vida. O sea, cuando nosotros, si no nos equivocamos es porque ni siquiera lo intentaste. El equivocarse es parte del proceso en nuestro andar. El equivocarse es, ya sé cómo no lo debo hacer. Es una lección aprendida. Es justamente ese punto en donde yo me puedo apoyar para decir, bueno, este paso no estuvo bien dado, ¿cómo hago para corregirlo? Tengo insumo, ya sé que por ahí no es. Entonces, el experimentar cosas nos permite ese diferencial. ¿Y en qué me puedo equivocar? Aquí les traigo algunos ejemplos de en qué me puedo equivocar. En decir las cosas sin pensar, en elegir a una persona, ya sea para trabajar o ya sea para pasar nuestra vida, en hacer negocios, en el atuendo para una cita, en la respuesta en una entrevista, en invertir dinero, en confiar en alguien. Entonces, son muchas las equivocaciones. Cuando nos enfrentamos es difícil decir, sí, eso es lo que sucedió, me equivoqué. Dije algo sin pensar, bueno, ¿cómo borro lo que ya dije? ¿Cómo recojo mis palabras? Esto es una variable bien importante. Miren que cuando nosotros, los seres humanos, nos enfrentamos a que tenemos una equivocación, como les decía al principio, viene, no nos gusta, nos negamos, entramos, no, pero yo fui el que me equivoqué, no, es que el que se equivocó fue el otro. No, es que no fui yo. Automáticamente entramos en ese proceso de negación. Y entender, aceptar ese punto de la equivocación es el primer paso para poder solucionar lo que tengamos que solucionar. Entonces, es importante identificarnos en cuál de esas estamos. Para mí, cuando pasé por mi proceso de separación, entender que había elegido mal a la persona con la que yo estaba viviendo y poder salir de ahí, no fue fácil. Fue un proceso de 2 años en donde yo estuve divagando y Señor, muéstrame qué es. Entender de pronto que estoy en el trabajo que no es el que quiero estar y tomar la decisión de salir de ahí también es un proceso. Entender que la decisión de inversión que tomé en un negocio es de pronto una inversión que, y ya metí el dinero acá, pero yo me estoy dando cuenta que este negocio no va en el camino que yo quiero. Y tener la capacidad de decir, me equivoqué y cómo buscar las soluciones para echar para atrás. Todas esas variables son importantes que nosotros las aceptemos, comencemos por aceptarlas, mirar qué es lo que está sucediendo en nuestra vida y mirar en dónde realmente, si yo quiero conseguir mis metas, llegar adelante con todos mis proyectos, si las cosas no están fluyendo, en dónde realmente tomé una decisión errada. De pronto no tuve las bases correctas. Y vamos a ver un poquito por qué nos equivocamos, de dónde vienen las equivocaciones, cuál es el origen. Primero, confiamos en nuestro propio concepto. Numeral pide consejo. Eso es algo tan importante. Numeral asesórate. Eso es básico. Miren, emprendedores, y voy a hablar muy puntual a los emprendedores. Nacemos con una emoción, nuestros negocios nacen con emoción, nacen con las ganas de echar para adelante, de, ay, es que a mí me encanta y yo hago esto y lo hago bonito y me queda bien, pero hay una cantidad de cosas alrededor del emprendimiento que no es solamente el hacer las cosas, sino todo lo que esto implica. Y cuando nos vamos por la sola emoción, nos dejamos guiar por el corazón y por la emoción y no pedimos consejo, no compartimos nuestra idea, realmente podemos cometer muchos errores en el camino. Errores en la parte financiera, errores en la parte organizacional, errores incluso en la parte legal. Cuando nosotros tomamos decisiones en temas de inversiones, miren, los mejores consejeros muchas veces son nuestros padres, esposos, muchas veces es su esposa, igualmente esposas,
su esposo, por eso llaman ayuda idónea. Es muy importante el equivocarnos. Viene cuando yo tengo una idea y yo me cierro a la idea. Cuando vimos la temporada pasada el apego, hablábamos que hay un apego muy fuerte y es el apego a mis ideas. Y cuando yo no acepto que mi idea pueden las otras personas tener algún aporte a mi idea. Y esto es muy importante, la razón por la cual nos equivocamos y es porque no compartimos las ideas con los otros para que nos nutran esa idea. Confiar en nuestro propio concepto, seguir el corazón, el corazón es muy engañoso, el corazón es emocional y ahorita vamos a ver un poquito cómo salir de ahí. Subestimar o sobreestimar a los demás. Eso cómo nos marca. ¿Por qué? Porque es que no preguntamos a las personas, tú puedes o estás dispuesto a, sino que asumimos que la persona puede con lo que nosotros le estamos colocando o sobreestimamos que la persona o subestimamos a la persona y queremos hacerlo todo nosotros. Muchas veces, otra de las causas de las equivocaciones es que todo lo queremos rápido. Y esto sí que lo veo yo muchísimo en las empresas que asesoro. Mire, es que no tengo tiempo para planear, esto hay que hacerlo ya, pero venga, pensemos, miremos todas las variables. No, ya, rápido, rápido. Y por el afán, el cansancio. Y cuando nos sentamos a ver las cosas, si hubiéramos planeado, si hubiéramos tomado 30 minutos para hacer una reunión, validar con las partes interesadas y mirar varios conceptos, de pronto no hubiéramos tomado una decisión equivocada porque hubiéramos escuchado otras opciones. Planear es parte de eso. Cuando no lo hacemos, pasan los errores. Muchas veces nos equivocamos porque pensamos que lo podemos hacer solos, porque vamos en nuestras propias fuerzas. Y ahí viene eso que decíamos la vez pasada, cuando les hablaba del buen inicio. Numeral cree y confía. Tienes toda una cantidad de personas alrededor tuyo. Si bien es cierto, nosotros respiramos con nuestros propios pulmones, alrededor nuestro hay un equipo que siempre va a haber personas a tu alrededor. Y de eso depende cómo tú juegues con el equipo que tienes a tu alrededor, no equivocarnos en el proceso. Entonces, las equivocaciones nos suceden por todas estas variables. Pero, ¿qué podemos hacer cuando ya nos equivocamos? Sí, nos vamos a equivocar. Pero, ¿qué provoca esas equivocaciones en nosotros? ¿Qué es eso que pasa? Cuando nos equivocamos, lo primero que sucede es la vergüenza. Y la primera equivocación en la historia del mundo es la equivocación de Eva cuando decide hacerle caso a la serpiente y comer el fruto. De ahí para abajo, todas las equivocaciones. ¿Qué fue lo primero que sintió Eva y Adán después de comer el fruto? Vergüenza, culpa por haber comido lo prohibido. Después sintieron rabia, tristeza, debilidad, desenfoque. Es exactamente lo mismo que nos pasa a nosotros. Cuando nos equivocamos y entendemos que nos equivocamos, aceptamos el error. Lo primero que sucede en nosotros es la vergüenza. ¿Por qué? Porque el ego juega con nosotros. Es que, ¿cómo te fuiste a equivocar? Automáticamente el ego sale adelante. Pero tú qué sabes, o sea, ¿cómo cometiste ese error? Es parte normal de nuestro ego salir adelante y decir, pero es que ¿cómo se te ocurre? O sea, ¿ya cuántas veces te has equivocado en lo mismo? Muchas veces nos damos duro y nos damos, el juez más fuerte que tenemos somos nosotros mismos. Y ahí entramos en una parte de culpa y la culpa no ayuda en absoluto. También entran emociones fuertes en nuestro proceso cuando nos equivocamos y son emociones como la ira. Y las personas que tienen un temperamento colérico, cuando justamente cometen errores, son personas que tienden a tener estallidos de ira, son personas que tienden a explotar con otras personas que tienen a su alrededor.
personas que tienen temperamento flemático se encierran en sí mismos y pasan, ya no solo vienen en el proceso de ira, sino que llegan a un proceso de tristeza. Podemos incluso llegar a la depresión. Y fíjense que hay algo bien importante y algo que escribe el apóstol Pablo en la carta a los Corintios que me encanta. Y dice, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Eso lo dice el Señor. Cuando nosotros justamente estamos en estos momentos más difíciles, justamente cuando nos equivocamos y cuando aceptamos nuestro error, cuando pasamos por el momento de la vergüenza, la culpa, estamos ahí en ese momento más difícil de nuestra vida. Ahí es cuando levantamos la mano y decimos, definitivamente en mis fuerzas no puedo, Señor. Y ahí es donde somos débiles y realmente la fortaleza viene del Señor. Y es cuando podemos superar esas dificultades a las que nos enfrentamos. ¿Cómo las superamos? ¿Cómo llegamos a enfrentar todo esto y superarlo? ¿Cómo salir de todo esto victoriosos? Y eso es parte de lo que quiero que podamos trabajar hoy. Poder dejarles 3 aspectos importantes para poder salir de estas equivocaciones, que sí nos duelen, que nos molestan, que, mire, hay personas que se quedan en la equivocación. Hay personas que después de una separación no pueden, se quedan ahí en la ira, en la molestia, que siguen teniendo que ver al papá de sus hijos o a la mamá de sus hijos y cada vez que se ven es una explosión, no se quieren ni ver y quienes sufren, los hijos. Tenemos en el proceso dentro de las empresas, son 2 áreas, se tienen que ver todos los días porque trabajan juntos, tuvieron una discusión, no nos queremos ver porque alguno cometió un error y tenemos procesos de mal clima laboral, sencillamente porque no aceptamos un error y no hacemos un proceso maravilloso que es perdonar. Cuando nosotros estamos en un proceso que no nos perdonamos y no perdonamos a los demás, es sencillamente porque estamos dentro de ese no aceptar que nos equivocamos y no aceptar que las personas que están alrededor de nosotros también se equivocan. Todos estamos expuestos a equivocarnos como seres humanos que somos. Entonces, vamos a mirar un poquito cuáles son esas variables que yo puedo tener para poder ir avanzando. ¿Y qué es lo más importante? Es que, igual que el Señor decía, yo los puedo soportar, yo puedo levantarlos en sus debilidades. Ahí es cuando yo me hago fuerte. Él también dijo, aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, que yo he vencido al mundo. Todas las pruebas, o sea, este mundo no es un mundo color de rosas. Este es un mundo en donde vamos a vivir dificultades. El Señor nos lo dijo. Pero Él ya venció al mundo y nosotros tenemos la fortaleza de vencerlo. Pero ¿qué tenemos que hacer? Ponerle stop a todo ese proceso de culpabilidad, de vergüenza, de ira, de tristeza, de cuando nos equivocamos, estar en la culpa y echarnos látigo todo el tiempo, porque es que nos encanta darnos látigo. Muchas veces, miren, una de las cosas más fuertes que tiene el ser humano y es cuando entramos en esa posición de victimismo. Y desafortunadamente en Colombia hay una variable muy fuerte y es que a los noticieros les encanta victimizar a las personas. Las redes sociales se volvieron un escenario para sacar víctimas al aire. Pero en realidad el victimismo no ayuda en absoluto al proceso de aceptar la equivocación y seguir adelante. El victimismo lo único que ayuda es a quedarnos en ese punto de molestia, de fastidio, de pobrecito yo. Y eso no nos ayuda en absoluto. ¿Qué nos ayuda? El avanzar, el aceptar que me equivoqué, el aceptar que las personas que están alrededor mío pueden equivocarse y el no permitir que todo se pierda. El poder sacar lo mejor, el mejor provecho, y eso lo vamos a ver dentro de 8 días, enfocarnos en lo bueno de las cosas que suceden, independientemente de lo que sea. ¿Cómo salimos victoriosos de una equivocación? Primero, gestionando nuestro ego.
pero gestionándolo a favor nuestro. Es muy importante gestionar nuestro ego a favor nuestro. Pasar de la culpa a la responsabilidad. Son dos palabras muy diferentes, pero es una rayita la que las diferencia. Tercero, valorar lo aprendido. Las pruebas son parte de nuestro proceso de aprendizaje. Y como son parte de mi proceso de aprendizaje, yo tengo que aprender a vivir con la prueba y a sacar el mejor provecho de la prueba. Y cuarto, enfocarnos en lo bueno, que es lo que vamos a ver en el próximo miércoles. Entonces vamos a ver un poquito cada uno de estos. ¿Cómo gestionar mi ego y con él mis emociones? Primero, tengo que salir de la negación por el exceso de ego. ¿Qué es lo que pasa? Lo que hablábamos al principio. Mi ego dice, es que usted, ¿cómo te fuiste a equivocar, Johanna? O sea, imposible. Tú sabiendo lo que sabes, porque es que nos encanta, ¿no? El globo se infla del ego. O sea, ¿cómo se te ocurre que tú te vas a equivocar? Pero pasamos de ese ego cuando nos abrimos los ojos y nos damos cuenta que nos equivocamos. Como el ego es tan grande, entre más sube el árbol, más fuerte es la caída. La derrota de la frustración nos puede llevar a estados de depresión. Y ese es uno de los estados que más tenemos que cuidar. El año pasado hablamos de depresión, este año vamos a volver a hablar de ello. Cada emoción es importante vivirla y superarla. La ira, la tristeza, necesitamos vivirla, pero en la medida de lo posible, no quedarnos en ella. Cuando nosotros nos quedamos en las emociones, definitivamente se nos vuelve en estado de ánimo y nos marcan lo que estamos, nos marcan nuestras metas, nos marcan nuestro estado general con todo el mundo, nuestras relaciones. Es difícil. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Volver al ego nuestro aliado, siempre y cuando seamos nosotros quienes dirijamos la energía de nuestro ego, sin subirnos diciendo es que yo soy pues el que todo lo puedo y yo solito puedo, y lo otro yéndonos al otro extremo sin que es que con el ego más bajito del mundo yo no merezco nada. Nosotros somos seres únicos, creados por un Dios maravilloso, y eso nos debe permitir tomar ese ego y decir, bueno, está bien, me equivoqué, eso me genera tristeza porque quizás herí a personas, de pronto me genera rabia porque hice cosas que jamás pensé poder hacer, pero tengo que salir de allí. Es muy importante el salir de allí. ¿Y salir hacia dónde? ¿Y salir cómo? Y esta parte me gusta mucho. Miren, esta partecita es del libro El Poder de la Hora y se los recomiendo muchísimo. La aceptación de la situación presente, en qué consiste, cómo salimos nosotros de esa frustración que nos produce justamente el equivocarnos, abandonar el apego al pasado, ya te equivocaste. O sea, el tiempo no lo podemos echar para atrás, las palabras no las puedes recoger, no puedes, o sea, la máquina del tiempo, no, eso no existe. Necesitamos afrontar lo que viene aquí en adelante, afrontar la consecuencia de tus decisiones. Pero también es importante que no nos angustiemos por el futuro, que nos enfoquemos realmente en el ahora, en el punto principal de nuestra vida, que es el presente. ¿Qué puedo hacer ahora para solucionar la equivocación que cometí? Ese es nuestro enfoque. Ahí yo comienzo a gestionar mis emociones, me ocupo en las cosas que necesito hacer. Eso es fundamental para poder salir de ese momento emocional y entrar en un momento. ¿Qué es importante acá en esta gestión de las emociones? Para poder salir, ¿quién nos ayuda a salir de ahí? Cuando realmente en nuestras fuerzas no podemos rendirnos. Permitir que el Señor sea quien escudriñe en nuestro corazón y realmente encuentre nuestros errores y nos los muestre. No solamente va a encontrar soluciones, sino que también nos va a permitir perdonarnos, perdonar a los demás y encontrar esa paz interior que podemos tener para decir, bueno, me voy a hacer cargo de las consecuencias de mis equivocaciones.
pero primero perdonándome a mí. Si yo no me he perdonado y si yo no he perdonado a las personas que tengo a mi alrededor, que también cometen errores, no voy a poder salir del momento emocional, porque la piedrecita va a estar ahí. Esa ira, ese mal genio, cada vez que yo lo veo, como que Borja Vilaseca dice que eso es como un chupito de cianuro. Esas son las emociones cuando yo veo a esa persona que no he podido perdonar, que definitivamente cometió un error conmigo o yo cometí un error con él. Y estoy en ese proceso en donde yo lo veo y todavía me duele y me molesta. Entonces no he perdonado. Sí, me equivoqué, pero no he asumido la consecuencia de mis errores. Salir de la emoción para poder salir victorioso de una equivocación pasa por perdonar a mí mismo y a las otras personas. Y eso es necesario para poder gestionar nuestras emociones. Entonces, permitir que el Señor escudriñe en nuestro corazón es parte del proceso. Y que salga a la luz lo que tenga que salir, saca todo lo que sea necesario. Miren, cuando hace 3 años que yo comencé a caminar con el Señor, yo vivía ciertamente amargada, con muchas personas yo tenía molestia y no vivía tranquila, hasta que comenzó a salir todo lo que tenía que salir y comencé a hacer proceso de perdón con cada una de las personas y a perdonarme todos los errores que yo había cometido conmigo misma. Esos pasos que yo había dado que no eran los correctos, que me estaban llevando hacia donde no era. A la primera persona que tenemos que perdonar es a nosotros mismos por las equivocaciones que hemos cometido con nuestra propia vida, las decisiones propias que hemos tomado que nos han llevado a sitios en donde de pronto hoy yo digo, no estoy en el sitio en donde quiero estar. Entonces, partimos de ahí para poder decir, bueno, ¿cómo avanzamos en este proceso? Ya me rindo a mis emociones, ahora ya me rindo y puedo gestionar mis emociones. Ahora, ¿qué debo hacer? Ahora salgamos de la culpa, salgamos del victimismo. Sí, te equivocaste, ay, pobrecita, es que yo siempre me equivoco. No, tomemos responsabilidad. Sí, me equivoqué. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer con este error? Cuando nos culpamos, la mirada cae al piso, la vergüenza acompaña y los hombros pesan. Cuando usted ve a una persona mirando hacia abajo y los hombros caídos, hay culpa. Hay un peso muy grande. ¿Qué debemos hacer? Respirar, tomar pausa necesaria para analizar. Importante este pedacito, sin juicio, ni a ti ni al mundo, porque volvemos otra vez. Mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en tu debilidad. Entonces, hay que sentarnos a evaluar si fuimos débiles de cierta forma. Cometimos errores, equivocaciones en el proceso, de pronto no pedimos consejo, pensamos que podíamos hacer cosas que de pronto sobreestimamos nuestro propio hacer. Y ahí es cuando nosotros entramos en ese juicio de nosotros o de los otros. ¿Qué viene ahí? Tomar responsabilidad. ¿Y qué hace la responsabilidad? Nos lleva a actuar, nos lleva a movernos hacia adelante, nos lleva a crear planes, nos lleva a hablar con las personas. Sí, hablar con una persona y pedirle disculpas si es necesario. A recoger, no puedo recoger las palabras que ya dije, pero sí puedo decirle, discúlpame. Te dije algo en un momento de que no estaba pensando claramente, o estaba en un momento de mal genio, o realmente estaba equivocada en mi pensamiento. Atrevernos a decir eso es importante. Miren, no hay nada mejor que un líder que sea capaz de decirle a una persona de su equipo, me equivoqué. Eso genera un sentido grandísimo de afinidad y de compromiso en las personas. Porque si usted es capaz de aceptar sus errores, las personas que están a su alrededor, primero van a tener mayor nivel de confianza. Y cuando se equivoquen, también van a tener la misma capacidad de hacerlo. Decir, sí, nos equivocamos.
Pero lo más importante viene después. Evaluar la situación y entender que todo lo que pasa tiene un propósito mayor. El evaluar las situaciones, miren, no hay nada mejor que hacer esas reuniones después de que nos equivocamos y decir, bueno, venga, ¿qué fue lo que pasó? Entonces, es muy importante este proceso de evaluar en qué fue lo que nos equivocamos. Todos sentados, si es en familia, sentémonos, hijos, papás, ¿en qué nos equivocamos? ¿Por qué no tuvimos en cuenta esto o aquello? A nivel empresarial, eso se llama lecciones aprendidas. ¿Por qué nos equivocamos? Y a veces es muy difícil enfrentar esa conversación, pero es totalmente necesaria porque de ahí sale lo mejor. De ahí realmente salen esas cosas buenas que nosotros podemos hacer en adelante. De esa evaluación salen los mejores aportes, valorar lo aprendido. Este punto de valorar lo aprendido, porque las pruebas son parte del proceso de aprendizaje. Parte integral de nuestra vida es experimentar las pruebas, cometer errores. Es que si no lo probamos, entonces, ¿cómo aprendemos? Miren, cuando todo sale bien, créanme, usted no aprende tanto como cuando le toca equivocarse y volver a hacerlo, equivocarse y volver a hacerlo. Cuesta, sí, cuesta. Muchas veces nos cuesta el bolsillo. Pero nosotros somos personas resilientes. La resiliencia es la capacidad del ser humano de asumir con flexibilidad situaciones límite, sobreponerse y salir fortalecidos de ella. Mire, de las palabras que sonaron muchísimo en el 2020 con la pandemia fue la resiliencia. ¿Cuántas personas no perdieron su negocio? ¿Cuántas personas no nos reinventamos? Un café para crecer salió en pandemia, porque yo decía, era imposible. Yo amo dictar charlas, yo amo el contacto con la gente, el ir a un grupo en un salón y tener 20, 30 personas en un salón y hacer talleres y poder estar en contacto con las personas y hablar con uno y les doy plastilina y verlos dibujar y verlos hacer cosas con la plastilina mientras que yo voy hablando y compartir experiencias, me encanta. Pero no podíamos hacerlo. Entonces, ¿qué nos tocó hacer? Cambiar, hacer algo diferente. Y de todos los clientes que yo tenía para ir a hacer ese proceso, pues no podía hacerlo con ninguno. Nadie estaba aceptando, obviamente, charlas ni nada, y el tema virtual nos tenía aburridos porque estábamos haciendo todo virtual. Entonces, justamente comenzamos a decir, bueno, hagamos charlas, hagamos conversaciones por Zoom, a ver qué pasa. Y comenzó, y esto fue creciendo, y esto fue creciendo, y esto fue creciendo, y aquí estamos. Somos capaces de salir de las cosas difíciles, de los problemas que nos suceden y sacar cosas maravillosas. Personas que hicieron negocios nuevos excelentes con la pandemia. Entonces, la resiliencia es algo que está muy en nosotros, pero ¿de dónde viene nuestra fortaleza? Entonces, ahí me voy por allá cuando hablamos del buen inicio, a saber que tengo un propósito. Cuando hablamos de caminar y de conocernos a nosotros, de saber cuál es mi identidad, de saber quién me creó, de saber que aun cuando yo estoy débil y cuando las fuerzas a mí se me agotan, el Señor me sostiene y que esa es su promesa. Lo veíamos hace 8 días en el verso que les leí tan hermoso, cómo Él nos creó. Y dice, y cuando me despierto, todavía estás conmigo. Entonces, frente a cualquier prueba que nosotros podamos enfrentar, si yo tengo claro, las pruebas muchas veces son causadas por mis propias equivocaciones y muchas veces son causadas por las equivocaciones de otros. ¿De dónde puede venir la prueba? No lo sabemos. Si es causada por mis propias equivocaciones, tengo que tener la capacidad de corregirlo y echar para adelante. Si es causada por las equivocaciones de otros, también tengo que tener la capacidad de perdonar y también seguir adelante y ser resiliente. Entonces, fíjense que hay algo muy importante en este punto y vuelvo al tema donde el Señor dice, en este mundo van a vivir pruebas.
y tristezas, y con todo y eso tranquilos que yo ya vencí al mundo. Nosotros podemos superar cada una de las pruebas, cada una de las equivocaciones que cometamos en la medida en que sepamos cómo fortalecernos. Pero para saber cómo fortalecernos, primero necesitamos aceptar que nos equivocamos. Y para eso toca decir, sí, me equivoco. Cuando hace 10 años atrás yo trabajaba en campo, el que me dijeran Giovanna se equivocó, no, eso era incapaz. Giovanna, si no la ganaba, la empataba, pero Giovanna, perderla nunca. Y era mi ego, era un orgullo bastante, yo era muy soberbia, era una persona muy soberbia. Y cuando me retiraron así muy amablemente, me mandaron a desarrollarme en otra empresa cuando salí de campo, que fue, yo creo que ha sido lo mejor que me ha podido pasar. Para mí fue un golpe durísimo. ¿Cómo a mí me pasa eso? ¿Cómo a mí, Giovanna, que es que yo me trasnochaba y yo literal, mucho tiempo le dediqué yo a esa empresa y mucho esfuerzo y decía, pero ¿cómo a mí me van a hacer esto? Yo nunca pensé en que me equivoqué. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a cosas como esas, a situaciones que nos enfrentamos, a errores, a problemas en nuestra vida, siempre estamos pensando, bueno, y es que ellos se perdieron de mí. Y ese es el orgullo que sale adelante, ese es el ego que sale adelante. Pero cuando nos ponemos el espejo enfrente, cuando nosotros culpamos a alguien con el dedito, hay 3 deditos que apuntan hacia nosotros. Los primeros que nos estamos cuestionando deberíamos ser nosotros mismos. Cuando yo acepto que en efecto yo me equivoco, puedo tener esa posibilidad maravillosa de encontrar opciones de mejora en mí, escudriñar mi corazón, saber por qué me equivoqué, saber cuáles fueron esos errores que cometí y puedo mejorar como persona. Eso no lo logro hacer si yo definitivamente sigo pensando que siempre estoy bien. Entonces, valorar lo que aprendiste en el proceso significa con humildad reconocer que te equivocaste, con sabiduría autoevaluarte, ojo, sin juzgarte, no al látigo, sin juzgarnos, pedir ayuda y avanzar. Es muy importante entender pedir ayuda. No podemos solos. Tenemos una cantidad de personas alrededor. Numeral cree y confía. Es parte del proceso. Necesitamos personas a nuestro alrededor. Es necesario para el proceso de crecer. El gozo de aprender en el camino te permitirá ver cada día, cada equivocación como una lección aprendida. Solamente cuando nosotros entendamos con humildad que nos podemos equivocar y realmente con sabiduría sacar lo mejor de esa equivocación. Ese es el proceso. Entender la palabra equivocación como una fuente maravillosa de, bueno, ya me equivoqué, venga, saquemos lo mejor de esta situación, porque realmente es lo que es una equivocación, una fuente de muchas lecciones. Lo último, enfocarnos en lo bueno, y de eso vamos a hablar dentro de 8 días, de cómo de todo lo que nos sucede en la vida, de las situaciones, de los errores que nos pasan, de las equivocaciones que cometemos, nos podemos enfocar en las cosas buenas